Nos vas a Bueno, muy presentar. bien. Vamos a arrancar entonces. Bien, muy bien. Bienvenidos a todos a esta charla informativa que está abriendo hoy la Escuela Iberoamericana de PNL y Coaching de la PNL. Aquí estamos con Sergio Santillana, nuestro director, María Fernanda, nuestra secretaria académica, y aquí está Mati también, uno de nuestros instructores, acompañándonos. Bienvenido, Mati. Y quien les habla, Florencia Murguiondo, representante del Nodo Online. Y la idea Mm, de hoy es que ustedes se lleven un buen panorama de la esencia de lo que nosotros ofrecemos, qué es lo que hacemos en la escuela y a qué apuntamos. Vamos a estar hablando un ujú. poquito de eso, qué es lo que trabajamos en cada clase, y les vamos a contar cuál es la oferta de nuestra formación, en el recorrido que se puede hacer en la escuela, y después vamos a abrir a un foro de preguntas para que ustedes se saquen todas las dudas. Así que la idea es no extendernos demasiado en la charla y sí escuchar sus preguntas también. Así que bueno, adelante, vamos. Vamos a arrancar con una poesía del poeta hindú Rabindranath Tagore, que dice así: No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse, se estanca y se pudre en la laguna. No se equivoca la semilla cuando muere en el surco para hacerse planta. Se equivoca la que por no morir bajo la tierra, renuncia a la vida. No se equivoca el pájaro que ensayando el primer vuelo cae al suelo. Se equivoca aquel que por temor a caerse renuncia a volar por la seguridad del nido. No se equivoca el hombre que ensaya distintos caminos para alcanzar su meta. Se equivoca aquel que por temor a equivocarse nunca acciona. Pienso que se equivocan aquellos que no aceptan que ser hombre es buscarse a sí mismo cada día, sin encontrarse nunca plenamente. Creo que al final del camino, si hubiese un premio, no te premiarán por lo que encuentres, sino por aquello que hayas buscado honestamente. El error más grande lo cometes cuando por temor a equivocarte, te equivocas dejando de arriesgar en el viaje hacia tus objetivos. No se equivoca el río cuando al encontrar una montaña en su camino, retrocede para seguir avanzando hacia el mar. Se equivoca el agua que por temor a equivocarse, estanca y se pudre en la laguna. Bueno, con esto queríamos arrancar este encuentro y le dejo la palabra a Sergio. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos a los que se fueron sumando. A mí me encanta esa poesía. Estábamos hablando de que este poeta lo trajo a la Argentina hace muchísimos años Victoria Ocampo. Pues acá en Mar del Plata está la casa de Victoria Ocampo, pero en particular yo sé que estuvo ahí en la casa de Punta Chica, que ahora está custodiada por así, o cuidada por la UNESCO. Bueno, pero más allá de esta anécdota, ¿cómo es esto de fluir, no? Eh, Esto es un término que hoy está muy, muy vigente, ¿sí? Porque lo trae la psicología positiva. La psicología positiva se desarrolla, es posterior a la programación neurolingüística. Sin embargo, como todas estas nuevas ciencias del comportamiento, están todas muy emparentadas entre sí, ¿eh? Desde los años 60, 70, se desarrollaban muchas escuelas que se llaman de las nuevas ciencias del comportamiento y que coinciden en algo, entre otras cosas. Cada uno ha hecho su pocito, a ver, cada uno para llegar a la napa, a esa esencia de lo que somos, explicando en el viaje de cómo es hacer un pozo. ¿Cuáles son las experiencias? ¿Cómo explicar la experiencia subjetiva humana? O sea, cómo tener herramientas que nos permitan a nosotros entender esta dimensión interna. Em, Estas escuelas coinciden en algo, que somos un conjunto de partes. Y para fluir es necesario que esas partes se funcionen en un armónico conjunto, ¿sí?
Yo de acá voy a hacer un link con el tema de las neurociencias. La programación neurolingüística está muy emparentada con las neurociencias, o mejor dicho, las neurociencias están muy emparentadas con la programación neurolingüística, porque, digamos, muchas de la comprensión que desarrollaron los creadores de la programación neurolingüística en cuanto a cómo funcionamos, ¿sí? Ahí está la imagen del rompecabezas, ¿no? Ese conjunto de partes de que estábamos hablando, ¿no? Entonces estábamos hablando de que los creadores de la programación neurolingüística, bueno, desarrollaron modelos intuitivos sobre que explican o que estarían explicando cómo funcionamos y al mismo tiempo no solamente buscaron herramientas de diagnóstico, es decir, herramientas que permitan explicar, digamos, ese lenguaje interno, ese lenguaje del sistema operativo del ser humano, sino también desarrollaron herramientas de pronóstico. La programación neurolingüística no solo, porque hay muy buenas escuelas con muy buenas herramientas de diagnóstico. O sea, a mí me encanta, me gusta la astrología, me gusta la numerología, me gusta el calendario maya, me gusta, bueno, yo vengo del palo del misticismo, ¿sí? Y hace más de 25 años empecé a estudiar programación neurolingüística y, bueno, me encantó porque la programación neurolingüística explica la experiencia humana a nivel del sistema nervioso. O sea, por más que uno cree en ángeles o cree, digamos, en figuras divinas, en algún lugar eso se transforma en una forma que lo codifica el sistema nervioso. Y la programación neurolingüística explica la experiencia humana desde la comprensión de cómo estaría funcionando el software humano. Entonces, la programación neurolingüística desarrolló toda una forma de ponerle títulos a esta experiencia humana en términos de modelos. Nosotros vamos a aprender durante la formación modelos que buscan explicar, digamos, entender cómo funcionamos. Pero no se queda ahí la programación neurolingüística, se ocupa también de haber desarrollado herramientas de pronóstico, o sea, herramientas de diagnóstico y herramientas de pronóstico. Herramientas de pronóstico son herramientas de cambio y de transformación. O sea, la programación neurolingüística, al tener un lenguaje para decodificar la experiencia humana, estudió a aquellas personas que hacían, que generaban cambios y transformaciones en su propio mundo interno y en su vida, en las dos dimensiones. Y esas ecuaciones, esas estrategias de éxito, las codificó en modelos de pronóstico. Cómo darle a la mente algo a cambio. A la mente hay que darle algo a cambio. ¿Sí? Y hay que entender cómo funciona la mente para saber en qué lugar y cómo darle eso a cambio. Ahora, ya que hablé de las neurociencias, ¿sí? Y hablé de un conjunto de partes, desde esta visión que tienen las nuevas ciencias del comportamiento, las neurociencias resumen en una serie, en un conjunto de metacapacidades, ¿sí? Que son como son las funciones ejecutivas, ahora gracias Flor, son las funciones ejecutivas que están operativas en la experiencia humana. Hay un conjunto de 24 operaciones que ahora las van a ver en una filmina que viene a continuación. La imagen que vieron previamente, que representa los lóbulos prefrontales, es porque no hace mucho tiempo se sabe que ese área del cerebro es la base, digamos, del sistema, es donde está esencialmente el sistema operativo de nuestra personalidad. Acá están operativas las funciones ejecutivas superiores, que son estas metacapacidades. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, estoy hablando de la programación neurolingüística, pero también dije que está muy emparentado con las neurociencias. ¿Y por qué estoy hablando de neurociencias? Bueno, porque el énfasis que le damos a la formación, nosotros enseñamos todo lo que es programación neurolingüística de manera completa, tal como piden las asociaciones internacionales. Sin embargo, le damos una intencionalidad que es entrenar todo este conjunto de capacidades. ¿Por qué entrenamos este conjunto de capacidades?
Y porque es necesario, en algún momento de cualquier experiencia, se activan una o un conjunto o todas o la mayoría de estas metacapacidades. A veces nos manejamos simplemente con algún conjunto o por ahí simplemente nos manejamos por ahí con una sola capacidad de una manera condicionada, ¿sí? Ya si podés sacarla a la filmina, a mí me gusta verlos un poquito la cara a todos, esto simplemente para mostrar que hay un conjunto. En todo caso, si quienes después quieran el PDF con la filmina, se las podemos pasar. Entonces, necesitamos tener muy activo el sistema operativo, es como en una computadora. Yo soy ingeniero en computación científica. Por eso me encanta todo esto que estoy enseñando, porque he llevado, digamos, al nivel, digamos, del ser humano. Hay un software de base en la computadora que es el sistema operativo. Sin ese sistema operativo no funciona, difícilmente podamos bajar aplicaciones para darle utilidad sobre la base de tener un sistema que es justamente funcional. Entonces, nosotros necesitamos aprender a activar, a tener un buen sistema operativo. Por ejemplo, si nosotros queremos decir, bueno, anda a pensar, anda a reflexionar sobre esto. Pero ¿cómo hago para reflexionar? ¿Sí? Ahí es donde entra la programación neurolingüística. ¿Sí? La programación neurolingüística se centra en el cómo hacen aquellos que saben hacer, ¿sí? O son expertos en lo que hacen. Por eso los programadores neurolingüísticos es una disciplina, es una ciencia que está, digo las dos cosas, porque algunos dicen que es una disciplina, otros le dicen que es el creador ya presentó, digamos, todo su aval en su último libro, justamente justificando de que es una ciencia, pero más allá de que es una disciplina o es una ciencia, es útil. Y esto es lo importante, que cada uno podamos reconocer en este entrenamiento. Entonces, por ejemplo, justamente llevando un ejemplo práctico, ¿cómo hago para reflexionar? ¿Cómo hago para razonar? Entonces, hay una metodología concreta, práctica, que nos enseñe a nosotros a dinamizar nuestros mundos descriptivos, ¿sí? Lo que coinciden también estas nuevas ciencias del comportamiento es que cada uno tiene un mundo descriptivo único, como una huella dactilar. En la programación neurolingüística a eso le llamamos mapa. No hay un mapa igual al otro. Por eso nos encontramos en algún momento frente al desafío de reconocer quién es cada quien. Y cada uno es un viaje que puede ser acompañado, es solo, pero no en soledad. O sea, hay herramientas que nos pueden ayudar a través de una facilitación para reconocer de qué está hecho mi mundo descriptivo. Es importante reconocer este mundo descriptivo porque nosotros no vemos el mundo, esta frase tan conocida, no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como somos. Hay una serie de sesgos cognitivos que acortan la experiencia y nos hacen ver las cosas como aprendimos a verlas. Eso está aprendido, muchas veces, muy pocas veces lo vamos a cuestionar. Nos damos cuenta de que eso que tenemos aprendido por ahí no nos acompaña cuando queremos lograr determinadas cosas y no podemos hacerlo. Porque justamente por ahí lo que tenemos aprendido es algo que quedó cristalizado en una forma de entender, de comprender, de imaginar, de sentir y de hacer, que no necesariamente es funcional al objetivo que yo estoy eligiendo de manera consciente. ¿Y por qué se da todo esto? Y por qué estamos en una época de muchas libertades, aunque por ahí no lo parezca. Tenemos la posibilidad de elegir ser la persona que queremos ser. ¿Y eso quién lo puede ser? Una persona que despabiló, que está consciente, que se da cuenta. Uno de los primeros temas de las neurociencias, darse cuenta. Darse cuenta de entrenar la mente, entrenar la conciencia para darse cuenta de lo inconsciente. ¿Sí? Porque en lo inconsciente pulsan un montón de cuestiones que solamente puede gestionar una persona que está despierta, que está adulta, que sabe entender esas dimensiones del inconsciente. Nuestro inconsciente pulsa lo que es
para, digamos, la programación neurolingüística, el alma humana. El alma humana hay un inconsciente biológico, nuestra biología nos pide cosas, nuestras experiencias personales a través de las propias creencias nos piden que hagamos las cosas según aprendimos a creerlas. Está todo el inconsciente familiar, está el inconsciente colectivo y está el inconsciente espiritual. Esa dimensión que va más allá, digamos, del alma humana, de la experiencia humana, ¿sí? Y que sin embargo muchas veces aparece como pulsos que nos llevan a vivir experiencias más allá de nuestra historia personal y de nuestros aprendizajes. Entonces, estaba hablando, ¿no? Que todo eso está pulsando en nosotros y que es necesario aprender a estar atento. Por eso es muy importante hoy el control de los impulsos. Por eso es muy importante, digamos, el ejercicio meditativo, cualquiera sea. ¿Sí? Pero una vez que empezamos a darnos cuenta y a reconocer todo eso que pulsa, en particular las emociones, porque las emociones pulsan desde lo biológico y todo lo aprendido, como ya dije, yo necesito entrenar la metacapacidad de darme cuenta del manejo de la atención. Nosotros podemos atender a muy pocas cosas, podemos atender conscientemente entre 5 y 9 cosas. Después respondemos como aprendimos a responder. Toma el liderazgo el procesador más grande, que es la mente inconsciente, pero sin embargo, con ese condicionamiento de poder prestar atención a muy pocas cosas, podemos intervenir y empezar a ser cada vez más coprotagonistas de lo que nos pasa. Y no hacer, no es lo que nos sucede, sino que es lo que hacemos con lo que sucede. Y entonces la vida se vuelve un poquito como más interesante porque entonces le podemos cantar retruco a la vida. Entonces no es truco, quiero retruco, quiero vale 4, porque ya empiezo yo a jugar y a ser copartícipe. Por eso para la programación neurolingüística es muy importante la creatividad. La creatividad, sobre todo, fíjense lo importante en esta época, todas las empresas estas que crecen rápidas, porque es muy importante, digamos, ya no es tan importante la mano de obra, sino la mente de obra. Lo muy importante es tener buenas ideas, volvernos creativos. ¿Es una metacapacidad? Sí, es una capacidad que hoy enuncia las neurociencias como uno de los pilares para el desarrollo humano. Sí. Es una capacidad que nos convierte mínimo en semidioses, ¿sí? Porque junto con la voluntad, junto con la perseverancia. Pero ¿cómo entreno la creatividad? En cómo nuevamente aparece la programación neurolingüística, bueno, para tomar dimensión de esta parte. Muchas veces dice, y si me la paso pensando, a ver cómo lo voy a resolver. Bueno, justamente por ahí no es el pensar. Por eso es abrirse a la consideración de lo nuevo, que es otra instancia de nuestra mente. Porque generalmente queremos pensar de manera creativa con una misma mente que sostiene los problemas, diría Einstein. Entonces, ¿cómo entreno estas metacapacidades? Vuelvo, ¿cómo hago para reflexionar? Por ejemplo, la programación neurolingüística tiene un modelo que fue su primer modelo, podríamos decir, porque fueron los 2 primeros libros que escribieron los creadores de la programación neurolingüística, que se llama Estructura de la magia. Qué interesante, ¿no? El título, ¿no? ¿Por qué Estructura de la magia? Bueno, porque se dieron cuenta que como con la pregunta ese es el palo con el que dirían los hindúes, los maestros hindúes del Jnana Yoga, se pueden mover las brasas del pensamiento. Es muy importante tener la capacidad de hacerse buenas preguntas. Tony Robbins nos dice que somos la calidad de las preguntas que nos hacemos. Cuando uno empieza a entender esta capacidad de acecharse, muchas veces hay que decir stop. Me vuelvo al nivel de una persona consciente y voy a revisar mi mundo descriptivo, como quien está revisando, digamos, este software. Generalmente en el teléfono se actualiza automáticamente. A veces digo, che, bajate la nueva aplicación porque por eso no te funciona. Pero nosotros nos encontramos frente al desafío de tener que actualizar nuestro software. Y eso es un trabajo que es ineludible si queremos reunir ese conjunto de partes de que hablamos, de que estamos hechos, y generar un orden armónico. ¿Sí? Yo puedo reconocer, si yo soy una bicicleta
No soy un manubrio, no soy una cadena, no soy un cuadro, soy todo eso. Primero tengo que reconocer que soy esas partes, pero las tengo que ensamblar de una determinada manera, que es la que a mí me va a hacer que ese vehículo me permita justamente vehiculizarme, ¿sí? Y no solamente tienen que estar en su correcto lugar, sino que tienen que estar ajustados de manera apropiada. Cuando logramos esto, logramos libertad, logramos autoconfianza, logramos autoestima, porque nos damos cuenta que podemos operar sobre nosotros mismos. Se eleva mucho nuestra autoestima. Pero yo para eso necesito entrenarme en este conjunto de metacapacidades. Entonces, ¿cómo hago para reflexionar? Y bueno, justamente tengo que aprender a hacer buenas preguntas. ¿Cómo las hago? Porque te dicen, sí, tenés que ir a sentarte y reflexionar. Sí, pero ¿y cómo lo hago? Bueno, la PNL justamente en estos dos libros, se llaman Estructura de la Magia, muestran un modelo que te enseña que sobre una misma frase vos podés aprender a hacerle 14 desafíos diferentes a eso. Podés ir a volver a dotar de conciencia, ¿sí?, aquello que quedó cristalizado en algún momento. Está en la parte, en algún momento tuvo conciencia, como las leyes. Las leyes en un momento se hace una ley para un determinado momento, pero sirvió para la cápsula de contexto de ese momento, pero en otro momento tengo que ir a revisarla para ver si se ajusta a un tiempo con el que está constantemente cambiante. Entonces yo tengo que aprender a intervenir sobre mí mismo, ¿eh? Como si nosotros tuviéramos un jardín, tenemos que cuidar el jardín. Entonces tenemos que sacar los yuyos, plantar aquellas cosas que queremos que estén en nuestro jardín y no simplemente quedarnos por ahí con el jardín que heredamos. Tenemos que convertirnos en jardineros de nosotros mismos. Entonces, ¿cómo hago eso? A través del lenguaje. Por eso es neurolingüística, porque bueno, el lenguaje, ¿sí? A través del lenguaje nosotros podemos ir a dinamizar contenidos psíquicos. ¿Sí? Todas las herramientas que aprendemos en programación neurolingüística son justamente estrategias que tienen que ver con dinamizar contenidos psíquicos. ¿Mm? Entonces, yo puedo tener ahora, a ver, estoy enrollado, ¿sí? Quiero y no quiero, quiero y no puedo, puedo y no puedo, puedo y no quiero. Muchas veces nos encontramos frente a estas partes de la personalidad que las vamos a aprender a reconocer. Y ahí tiene que haber un alguien en nosotros que pueda ver, digamos, estas partes de nosotros que no están funcionando en un armónico conjunto y empezar a indagarnos, a acecharnos. Muchas veces por el solo hecho de ver lo que nos está pasando cambia. Como la física cuántica, ¿no? El observador cambia al observado, pero muchas veces hay que aprender a hacer cambios en nuestra mente. Y la pregunta es esencial a la hora de poder... ¡Lucio! ¡Ven acá! Bueno, ahí estamos. Ya se escapó el perro, parece. Pero no sé si era el perro. Bueno, muy bien. Espero que que se haya solucionado. Me asustaron, che. Bueno, me voy a reencuadrar con herramientas de la programación neurolingüística. Sergio, que siempre hay en todos los modelos. Tenemos estados interruptores. Tenemos estados interruptores, muy bien. Bien, entonces, estoy hablando, fíjense, no sé, a mí me resulta interesante, porque como les dije, yo vengo del palo del misticismo, pero no me alcanzaba nada más, ¿viste? Con eso, aunque por supuesto tengo mi parte metafísica. En algún momento es como necesito intervenir sobre mí mismo de manera, en esa complejidad, que soy. Y el hecho de hacer un stop y reconocer qué es lo que me estoy diciendo y cuestionar lo que me estoy diciendo, lo primero que a mí me hace ver es que no soy eso que pienso. Generalmente soy pensado por aquello que en algún lugar opera dentro mío. Entonces, de ser raptado por uno de estos aprendizajes o estos programas o estos espíritus, si quieren, que tienen voz propia,
comienzo a ser el programador de mí mismo. O sea, me vuelvo cada vez una persona cada vez más consciente y que puede hacer intervenciones sobre mí mismo. Entonces yo cada vez que me doy cuenta de lo que me digo y empiezo a cuestionarme lo que me estoy diciendo, tengo la posibilidad de reflexionar, volver a flexionar aquello que en algún momento quedó cristalizado. Y me vuelvo cada vez más flexible y me vuelvo cada vez más creativo. Y tengo la opción de decirme cosas diferentes. Y cuando me digo cosas diferentes, tengo la posibilidad de sentir de manera diferente. Entonces me vuelvo cada vez más inteligente emocionalmente, porque a través de la palabra me comienzo a sentir diferente. ¿Me van siguiendo lo que estoy diciendo? Es muy importante cómo el lenguaje es eso, la magia, ¿no? Esto viene de la gramática transformacional, que es justamente es uno de los creadores de la programación neurolingüística, es lingüista, y desarrolló, digamos, este modelo para desafiarnos. Fíjense, él demuestra solamente con este modelo, ustedes en el primer año van a aprender más de 13 modelos de intervención, que es un montonazo. ¿Sí? Es decir, por eso muchos van a tomar herramientas de la programación neurolingüística. ¿Sí? Todos le ponen, porque la programación neurolingüística te enseña el cómo. Parece el YouTube de la psicología. Justamente nace, ¿no es cierto? Florencia nace de la escuela de las escuelas de psicología, donde en ese momento pertenecía Bandler y Grinder, Bandler sobre todo, ¿no? Ellos eran estudiantes de psicología en la Universidad de California y estaban ya en los últimos años cursando, y en especial Bandler, era un genio, es un genio, empezó a ver que no tenían herramientas prácticas, que tenían mucha teoría, mucha teoría, pero veían que se estaban acercando al final de la formación y no tenían los cómo. Entonces ahí es cuando deciden ir a investigar y a extraer el código de excelencia de los expertos psicoterapeutas de la época. Y así fue como modelaron a Milton Erickson, Virginia Satir y Fritz Perls, el creador de la Gestalt. Por eso también mucho de nuestra escuela tiene la huella de la Gestalt. Y de Fritz Perls y de Milton Erickson también. Entonces, bueno, la PNL nace en sí desde ese lugar. Por eso es una disciplina muy práctica y el enfoque es práctico. La PNL se aprende practicándola, se aprende pasándola por el cuerpo. Y eso también es parte de la esencia de nuestra escuela y de lo que hacemos en las clases. Así que Exactamente. Bueno. No podríamos, hasta antes de la pandemia no se permitía enseñarlo de esta manera. ¿Sí? Se permite mientras nos aseguremos que los encuentros son para practicar el material que nosotros le mandamos previamente. Nosotros nos aseguramos, porque nuestro compromiso es de acompañarlos a que esas aplicaciones descarguen en su mundo descriptivo, que se conviertan en habilidades inconscientes, justamente para que ustedes cada vez aprendan a programarse, a ser programadores de ustedes mismos. Y también, como lo van a estar practicando en otras personas, se van a estar entrenando también para acompañar a otros a que dinamicen su conciencia a través de la atención para hacer cosas con esto que somos, ¿no? Somos seres conscientes, que por ahí todavía no sabemos hasta dónde, cuáles son los alcances de este ser consciente. Entonces, estaba hablando nada más que de una de las metacapacidades, ¿no? Esto de reflexionar. Y ya estaba diciendo que hay un modelo que nos ayuda mucho a ir a lo profundo. A ir a lo profundo entre aquello que estamos referenciando y aquello que decimos. Eso, los creadores de la programación neurolingüística dicen que con este modelo simplemente se podría hacer terapia. ¿Sí? Nosotros en todo lo que hacemos, no podemos decir que es terapia, porque eso entra en el ámbito, digamos, de la salud reconocida, ¿sí?, por las instituciones correspondientes. Sin embargo, lo que hacemos en el marco de enseñanza-aprendizaje es terapéutico. Nosotros es porque genera, ¿sí? Terapia es
es aliviar y es sanar. Y cuando uno aprende nuevas formas, ¿sí? de entenderse, de abordarse, de comprenderse, uno sana, ¿sí? Y empieza a reconocer la potencia que hay en uno para llevar su vida a hacer el viaje que su alma le pide. ¿Mm? Entonces estaba hablando de uno de los modelos, pero también, por ejemplo, todo el tema de inteligencia emocional es muy importante. ¿Mm? Hay una dimensión de nosotros, ¿sí? Que corresponde, digamos, a un área del cerebro, que es la área del cerebro instintivo y el cerebro límbico, que son los cerebros más primitivos que hay en nosotros y que sin embargo son los que más rápido impacto tienen en nuestro cuerpo. ¿Sí? Entonces, uno desde, digamos, desde el cerebro, desde el último desarrollo del cerebro, ¿sí? Que tiene que ver con este área de los lóbulos prefrontales, los hemisferios cerebrales, se pueden generar capacidades, ¿sí? Que gestionen a los dos cerebros, ¿sí? Más pequeñitos, pero que sin embargo que tienen un impacto inmediato. El cerebro emocional impacta en el cuerpo enseguida, creo que en 100 milisegundos, dice. Y después, para que nos llegue agua al tanque, ¿sí? Acá arriba, tarda 300 milisegundos. No es nada, pero es una diferencia que hace que muchas veces respondemos emocionalmente a las situaciones y no tenemos la posibilidad de humanizar de manera apropiada todo eso que pulsa en nosotros. Y de pronto por ahí no logramos resolver las situaciones que necesitan de una conciencia, ¿sí? Que donde no esté liderando justamente la emoción, porque la emoción no tiene por ahí la conciencia que puede tener este área del cerebro que tiene la capacidad de ver. ¿Mm? La única parte que es una de las capacidades más altruistas que tiene el ser humano es la capacidad de ver y dar una respuesta, ¿sí? Impecable en todo caso, en el mejor de los casos, frente a aquello que está pulsando en nosotros, ¿no? Por eso digo, no es lo que sucede, sino lo que hacemos con lo que sucede, ¿no? Entonces, bueno, el control de los impulsos es algo que es muy importante. ¿Mm? El controlar los impulsos no significa reprimir. Quizás en una primera instancia por ahí sí sea un poco aguantarse para no dar una respuesta que todavía no nos va a traer las mejores consecuencias. Pero sobre esa base del autocontrol, después, y la gestión de las emociones, viene la posibilidad de darnos una respuesta creativa. Ese es el protocolo de las neurociencias. Stop, respirar. ¿Por qué respirar? Y porque si no tenemos el rapto de la amígdala, de los cerebros más primitivos, y no hay flujo sanguíneo a estas áreas del cerebro y respondemos sobre los cerebros inferiores. Pero si hacemos un stop, respiramos, nos volvemos conscientes de lo que nos está pasando y elaboramos una respuesta creativa. O sea, este es un programa de base del sistema operativo que necesitamos aprender a hacer para no tener conflictos en nuestra vida, para que nuestra vida cobre toda la potencia, para tener una vida creativa, ¿sí? Y fluir. Entonces es necesario el control de los impulsos, es necesario comprender qué es lo que nos está pasando, es importante ser creativo, es importante aprender a resolver conflictos, porque por ejemplo, la PNL tiene un modelo para resolver conflictos. Hay muchas partes de nosotros, no, me imagino que les habrá pasado, hay una parte que quiere y otra parte que por ahí no quiere. ¿Sí? Hay una parte que quiere, pero hay una parte mía que no me da permiso. ¿Sí? Por ahí es el cerebro límbico, mi niño, que quiere tal cosa y del aspecto de autoridad, en análisis transaccional se llama el padre, ¿sí? El parent, la autoridad, el cerebro cognitivo, lo aprendido, no tengo permiso, porque por ahí no lo tuve de niño. Entonces estoy como enlazado entre un mandato y un deseo que nunca tuvo la posibilidad de manifestarse, pero ahora cuando uno es grande, puede convertirse en ese adulto que por ahí en ese momento no hubo. O sí lo hubo, pero por ahí no respondió de la manera que por ahí, o respondió de acuerdo a
del contexto. Eso incluye la capacidad de nuestros tutores, el momento socioeconómico, cultural, un montón de factores, no importa eso. Ahora, bueno, ahora yo tengo la posibilidad. Yo me reconozco mis propios deseos, sé lo que quiero. Una de las motivaciones, uno de, digamos, de la motivación de un adulto consciente es cumplir los deseos del niño. Pues es el motor de nuestra vida, el deseo. Ya sabemos que no todos los deseos nos convienen. También es parte del adulto darse cuenta que es lo conveniente, pero no decir que esto no se puede o que esto no vale o que esto... Necesito reconocer esta dimensión que no necesariamente se llevan bien, porque digo, quiero y no tengo permiso. Tenés permiso, pero no quiero. Y empiezo en un diálogo interno que después me tengo que tomar un alprazolam, un ribotril, o me tengo que tomar algo porque para bajar esa conversación, porque en el medio de esa conversación todavía hay un adulto consciente que puede intervenir sobre estas dos áreas del cerebro. ¿Cómo resuelvo ese conflicto? Quiero, no quiero, quiero, no puedo. Por ahí mi papá me daba permiso, pero mi mamá no me daba permiso. El conflicto me sigue teniendo. Son mandatos, ahora son programas. Pero bueno, lo que no se pudo resolver ahí lo tengo que resolver yo ahora. ¿Cómo intervengo sobre esas líneas? ¿Cómo hago una mediación? Eso que se reconoce tanto, esto se usa, estas técnicas también se usan en mediación. ¿Cómo hago una integración de partes, como se llama en programación neurolingüística? Lo primero tengo que hacer es reconocer, a ver, che, mirá, esto me está pasando a mí y no ser la pelotita que pasa de un lado, tengo que dar un paso atrás. Asociarme y disociarme, importante, porque generalmente, no sé, muchos de nosotros a veces queremos desaparecer para siempre cuando, cuando las cosas nos salen mal o cuando las cosas nos salen bien queremos vivir eternamente. ¿Sí? ¿Cómo hago yo para aprender a desvincularme emocionalmente o, digamos, vincularme emocionalmente? A mí, para mí en programación neurolingüística fue un hallazgo, porque yo en un momento digo, yo me quería ir a una montaña. Entonces digo, ¿cómo puedo aprender la capacidad de estar afectado o desafectado emocionalmente? Es algo que, por ejemplo, un médico tiene que aprender a hacer, porque si se empatiza de una determinada manera con lo que le está pasando, se pone a llorar con la persona a la que tiene que rescatar, tiene que tener la mente fría. Tener la mente fría quiere decir que no tiene que estar afectado emocionalmente. Por eso muchos médicos por ahí no pueden atender a una familiar, un conocido cercano, ¿no? Porque sí, ahí tienen enlaces que eso hace que les salte enseguida la chiripiorca. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para asociarme y disociarme? ¿Esta es una metacapacidad? Sí. Sí, porque yo puedo aprender a dar un paso atrás frente a las situaciones y no quiere decir, disociarme no significa desatenderme, por el contrario, disociarme significa no estar involucrado a nivel de un cerebro que va a dar las respuestas con la capacidad que tiene ese cerebro. El cerebro emocional tiene la capacidad de dar una respuesta a nivel emocional, no una respuesta creativa. ¿Me van siguiendo? Sí, entonces, por ejemplo, ¿dónde entrenamos estas metacapacidades? ¿Mm? Esto es muy importante. Muchas veces por ahí también, esto que decía, muchas veces nos olvidamos de soñarnos. El coaching se lo asocia a esto de tener objetivos. Claro, y sí. Si no hay objetivos, no hay desarrollo personal. Y esos objetivos deberían ser desafiantes para nosotros. Nos deberían invitar a salir, digamos, de la caja en la que generalmente estamos. Podemos mejorar cómo estamos dentro de la cajita, sí, vivimos en mundos descriptivos personales. Hay quienes se animan a salir de la caja también. Es interesante, ¿no? O sea, yo puedo ser un camarero, puedo ser un buen camarero, puedo ser un camarero que sirve la mesa al estilo francés, al estilo inglés, pero el día que pasé a ser maître, ya es otra historia. El día que me convertí en el dueño del local es otra historia. El día que me puse una cadena de restaurantes es otra cosa. El día que por ahí me dediqué a hacer otra cosa, a dar clases de programación neurolingüística, es otra cosa. Muchas veces salir de la caja es un salto cuántico. Pero ¿quién es uno cuando hace eso?
cada vez uno se pone en un lugar que va más allá de lo que uno aprendió a hacer y empieza a generar una confianza en su capacidad de poder ser aquello que quiere ser. Pero para eso es necesario aprender, primero, conectarse con los sueños. ¿Sí? No importa si el conflicto fue con mamá o papá o en el árbol genealógico. Sí, a veces hay que ir al pasado porque quedan cosas grabadas tan importantes en el cerebro emocional que eso que quedó encapsulado ahí es como que nos tiene atrapado en alguna dimensión. El coaching, su énfasis es lo que viene a traer con la psicología positiva, es toda la psicología del bienestar. Todas las psicologías, la mayoría se desarrollaron después de la Primera y la Segunda Guerra, justamente para resolver traumas. Pero no toda la psicología, ¿no?, está orientado, digamos, justamente con todo esto, es permitirnos a soñar y soñar en grande. Soñar no es tan grande como nosotros queremos, pero hay que reconocer esta dimensión de nosotros que muchas veces no nos desconectamos. Es el motor de nuestra vida, junto con los valores. Los valores tienen que ver con aquello que es importante. Entonces, la motivación, ¿cómo hago para aprender a motivarme? Y tengo que aprender a reconocer la dimensión del deseo, pero también tengo que ir a reconocer qué es aquello que es importante para mí. ¿Cuáles son mis valores? ¿Sí? Cuando alguien viene a mi consulta y no sabe para dónde ir, y recordamos qué es lo importante para esa persona. Cuando recordamos lo que es importante, ya por lo menos encauzamos la energía en la mirada de aquello que es importante. Y sobre eso empiezan a venir las formas. ¿Sí? Pues lo importante es, si no sé lo que quiero, es importante saber que quiero vivir en un estado emocional. ¿Sí? Porque a veces pensamos que determinadas formas nos van a dar, ¿sí?, la satisfacción que quiero. Y sin embargo, por ahí es un estado. Yo quiero ser feliz en el futuro. No sé si es con esta persona o con la otra, o en esta casa o en aquel lugar o con este trabajo, pero sí lo que sé es que yo quiero estar en un estado, ¿no? El estado debería prevalecer a las formas. ¿Sí? Entonces necesito reconocer todas estas demandas en mí, reconocer cómo quiero estar y generarme un buen plan de acción. Generar un plan de acción es una metacapacidad que también menciona las neurociencias. ¿Cómo hago para generarme un plan de acción? Porque no sé hacer un plan de acción. Porque está bueno que ese plan de acción esté nutrido de esos mismos valores de los que estábamos hablando. Porque entonces ya voy a disfrutar del viaje y no solamente de llegar a donde tengo que ir. Entonces, armarte un plan de acción no es llegar a donde vos querés ir. Esta es ya, ¿no?, como dice el taoísmo, da el primer paso y el camino aparecerá. Bueno, que esté nutrido e impregnado de todos esos valores. Planificar es una metacapacidad también de las neurociencias, entonces la motivación, el control de los impulsos, reflexionar, razonar, volverse creativo, persistencia, la importancia, digamos, de ser perseverante, circuitos disciplinado. Tengo que desarrollar la capacidad de poder ser un buen amansador de mí mismo. Vieron que están los domadores y están los amansadores. Los domadores son un poquito más brutos que los amansadores. A la medida que voy desarrollando conciencia, vamos desarrollando la capacidad de ser amorosos con nosotros mismos. Es muy importante, estamos las 24 horas con nosotros mismos. Qué bueno, ¿no?, dentro de estas conversaciones a las cuales ya aprendemos, digamos, a reconocerlas, a hacer las preguntas, a hablarlas de una manera amorosa. Porque es algo que el cerebro límbico, esas caricias, le llaman las caricias esenciales, nos ayudan a tener una buena relación con nosotros mismos. Qué bueno pasarla bien ya con uno mismo.
¿sí? Porque te dicen, sí, es mejor estar solo, pero a veces te vas solo y te pegás unos infiernos tremendos, porque por ahí no sabes cómo abordarte, no sabes cómo hablarte, no sabes cómo tratar esta parte animal que tenemos del cerebro límbico. ¿Mm? Y eso lo podemos hacer como, y teniendo la capacidad de escucharnos, teniendo la capacidad de cuestionarnos, pero cuestionarnos de cualquier forma, no, porque yo veo por ahí la PNL tiene una base muy amorosa, ¿sí? Porque se nutrió de dos grandes, de tres grandes, pero dos en particular, Virginia Satir de la terapia sistémica y de Milton Erickson. Milton Erickson te hacía pegar unos viajes hipnóticos tremendos, por eso en el segundo año nosotros enseñamos hipnosis, pues la programación de cómo es que yo, a partir de la manera en que yo hablo, puedo generar un estado en ustedes. Cómo yo a partir, no solamente de lo que yo digo, sino cómo yo hablo, puedo llevarte a vos a un lugar de tu estado emocional donde vos podés llegar a darte cuenta de cosas que si te lo digo de otra manera no te das cuenta. Y ahí tenés la posibilidad de elegir quién querés ser, cómo lo vas a actuar, de qué manera. Los cambios de estados en cómo yo hablo, las submodalidades, todo eso. ¿Mm? La experiencia interna tiene una estructura. Nosotros generamos moléculas de la experiencia. Se imprimen inconscientemente. Se me arma una multimedia. Veo, escucho, siento, huelo, gusto. Queda ahí impreso en nuestra neurología. Y después vamos a explicar esa experiencia. Pero cuando queremos hacer una transformación, pensamos que simplemente por el solo hecho de hablar va a cambiar. A veces las palabras rajuñan esa experiencia que quedó impresa en la neurología, pero muchas veces necesitamos ir a cambiar esa imagen que quedó grabada por otra imagen. Recuerden que el inconsciente se maneja en términos de imágenes, esencialmente. Entonces, la PNL no solamente es el manejo del lenguaje para ir a intervenir sobre esas moléculas, sino que tiene la posibilidad de ir a intervenir sobre la molécula misma de la experiencia original. Te puedes pasar toda la vida hablando de un trauma sin llegar a tocarlo. Pero si vas a modificar una imagen por la otra, estás trabajando la estructura profunda de la experiencia. Eso es a lo que se dedica la programación neurolingüística, es el estudio de la estructura, de la experiencia subjetiva que hace que vos seas hoy quien sos. Entonces, justamente la PNL se metió con los bits y los bytes de, de nuestro centro de procesamiento, que es todo el sistema nervioso, y no solamente se metió ahí, sino que se dedicó a estudiar a los grandes psiquiatras en ese momento, y sigue estudiando. ¿Para qué? Para hacer transformaciones. Entonces, ¿por qué nosotros enlazamos todo lo que vamos a aprender en programación neurolingüística con las neurociencias? Porque, bueno, las neurociencias nos recuerdan que está bueno trabajar, trabajar sobre el sistema operativo nuestro es trabajar sobre esas metacapacidades. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con las herramientas de la programación neurolingüística. Ahora, la programación neurolingüística termina ahí, o sea, ¿qué es trabajar las capacidades? No. La programación neurolingüística es mucho más que eso y también lo vamos a aprender. ¿Cómo puede ser más que la experiencia del ser humano? Y sí, porque la programación neurolingüística por ahí se puede dedicar a estudiar, ¿sí? Cómo, no sé, hacer, no sé, los mejores robots, o cómo ser un buen jugador de tenis, o cómo puedo ser un buen vendedor de... Porque la programación neurolingüística se dedica, con el conocimiento que tiene, a modelar, sacar modelos de excelencia de la experiencia humana. Entonces, es una escuela donde vos podés aprender de otros,
Nosotros vamos a aprender modelos que fueron aprendidos de aquellos que sabían, pero también vamos a aprender a aprender. Por eso es una escuela que está viva. Porque está muy atenta a que si salen nuevos modelos donde yo puedo ir mejorando y aprendiendo, tengo esa posibilidad. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Bien. Bueno, más o menos entonces. ¿Es una escuela, van a aprender programación neurolingüística? Sí. Como está orientado al coaching el primer año, ¿sí? Ustedes ¿esto está atravesado por la psicología positiva? Sí, porque vamos a cambiar esos programas, ese argumento de vida que se arma hasta los 5 años. Nosotros nos armamos un programa hasta los 5 años con el cerebro de un niño. Imaginen cómo piensa un niño piensa emocionalmente. Ese programa lo repetimos inconscientemente, el sistema operativo que tenemos. Ahora, ¿está atravesado por la psicología positiva? Sí, porque cuando uno toma las riendas, se da cuenta de cómo funciona, puede elegir metas de vida positivas. A eso es lo que nosotros orientamos todo este conocimiento, ¿sí? Trabajamos con metas de vida positiva. ¿Mm? La programación neurolingüística, yo escucho decir, son técnicas, ¿no? Son técnicas que hay que llevarlo al nivel de lo personal. ¿Es trascendente? Sí, porque vos podés permitirte ir más allá o ser algo más que lo que vos venís siendo. ¿Sí? ¿Está atravesado por la psicología trascendental? Sí, porque hay una dimensión del inconsciente que, como ya dije antes, es espiritual. ¿Qué quiere decir espiritual? Y espiritual quiere decir que tiene que ver con aquello que no está dentro de tu experiencia. Vos cada vez que vas a hacer algo que está más allá de tu experiencia, por lo menos en los términos en que nosotros explicamos la espiritualidad, es ir más allá. Vos te vas a un lugar que no viviste nunca, no estuviste, estás haciendo una experiencia espiritual porque va más allá de tu propia experiencia. ¿Te anima, digamos, a esa experiencia? Sí. ¿Te anima a la aventura? Sí. Está atravesado, y lo que van a aprender también, mezclamos, ya ven que están emparentados, por eso la PNL es un sincretismo, ¿sí? Donde está apoyado en la psicología, en la lingüista, en la ciencia del lenguaje, no me sale ahora, la lingüística, ¿sí? En la filosofía, ¿sí? En la antropología. La PNL modela la excelencia, y en esa excelencia está todo, ¿sí? Es una escuela de modelado. Modelamos la excelencia. ¿Qué le interesa? Saber cómo funcionamos? ¿Qué nos va a ayudar a conocernos? ¿Para qué nos va a ayudar a conocernos? Para hacer cambios y transformaciones. ¿Con qué nos va a conectar? Y con tu propósito, con aquello que tiene sentido para vos. Entonces podríamos decir que está incluida la logoterapia. Está incluida la logoterapia. Porque si yo te hago conectar, ustedes van a aprender lo que es valioso para ustedes, esa es una fuente de motivación. Muy bien, creo que con esto me parece como para una introducción. Esto me faltaría decir que todo esto va sobre una estructura esencial que es el coaching. ¿Qué vino a traer el coaching? Bueno, estado actual, estado deseado. Ese es el modelo que compartimos en la mayoría de las escuelas. ¿Qué le ponen en el medio cada una escuela? Lo que saben. ¿Sí? Los ontológicos le ponen el modelo, ¿sí? Ontológico, y después toman cosas de diferentes lugares para hacer más nutrido su coaching. ¿Qué le ponen? Yo soy coach en análisis transaccional. ¿Qué le pone la escuela de análisis transaccional? Y toda su forma de entender la realidad. ¿Qué le pone la terapia gestáltica? Coaching gestáltico, coaching esencial. Hay un montón de coaching, porque cada uno en el modelo esencial, ¿sí? Le ponen lo que saben. Entonces, ¿cuál es el modelo esencial? Estás acá, me siento de esta manera, quiero estar allá, me quiero sentir de esta manera. Bueno, te recuerda eso, el énfasis es en el presente futuro, ¿sí?
Y a veces hay que ir a tocar algunas cosas del pasado. Se dice que es un 80% de energía puesto en eso y a veces hay que ir a soltar alguna atadura que tenemos ahí en el pasado. ¿Hay modelos para trabajar eso? Sí. La programación neurolingüística tiene un modelo de cambio de historia personal. Es un modelo que utilizan en biodecodificación, que usan en muchas otras escuelas porque bueno, nos permite a nosotros reconocer la estructura del tiempo psíquico y nos permite hacer un viaje hacia esos lugares donde quedaron ancladas experiencias negativas para una época donde nosotros no teníamos la capacidad de dar respuesta. ¿Se puede ir a nutrir esas experiencias del pasado con nuevas conciencias? Sí. ¿Se puede transformar, ¿sí?, esas conciencias, ¿sí?, ayornándolas a la conciencia de una parte de nosotros que siguió viajando hacia el futuro, pero se puede volver a ir a esa parte y transformarla? ¿Sí? Eso es lo mágico. ¿Sí? ¿Se puede ir? Bien, se puede. ¿Es el énfasis? No. ¿Es necesario? Muchas veces sí. ¿Hacia dónde vamos? Y vamos a hacer hacia donde nos pulse el alma, aquello que a nosotros nos dé sentido. Ujú. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, conectándonos con los valores, armando un plan de acción, desarrollando la capacidad de la perseverancia, haciendo inteligencia emocional, haciendo el manejo de la frustración. Bueno, esas 24, 20 y pico de capacidades las vamos a ir entrenando en el curso. Muy bien, ahora sí. Estás muteada, Flor, no te escucho. ¿No me escuchan? Ahí sí, ahí sí. Bien. Entonces, a lo largo de este curso, nosotros vamos a ir entrenando estos músculos psíquicos y la idea es que nos apropiemos de estas herramientas, que las pasemos y las llevemos a nuestra vida para después poder compartirlas con otro. Vamos a venir a entrenar, por un lado, todas estas capacidades en nosotros mismos y después vamos a aprender en el marco del coaching cómo profesionalizarlas, cómo llevarlas al campo de lo profesional. Y nosotros tenemos un recorrido de 3 instancias. Primero ofrecemos lo que es la diplomatura en PNL, son los primeros 5 meses de la formación. Coincide con el primer cuatrimestre del practitioner o practicante de la PNL. Esos son los primeros 5 meses de la formación. Quienes quieran tener una introducción a la PNL pueden hacer esos 5 meses, de marzo a julio. Son clases semanales, online, donde ustedes van a tener este espacio de entrenamiento y a la vez les vamos a enviar material grabado. Les vamos a dar un manual y les vamos a dar material en slides. Quienes quieran continuar en el nivel practitioner van a hacer el segundo cuatrimestre, donde van a seguir practicando estas herramientas. Y luego continuamos con el nivel máster. O sea que el practitioner en total son 10 módulos, 10 meses. Y si quieren seguir avanzando, avanzan en el máster o maestro practicante de la PNL. Esos son 12 módulos más. Y ahí es cuando ya lo estamos integrando con el coaching. Si bien en el practitioner tenemos una orientación al coaching y ya van a ver algunas herramientas de coaching, en el máster es mucho más intensivo el entrenamiento de coaching, de la PNL, que es como nosotros le llamamos. Entonces, en la medida que ustedes van transitando el máster, también van transitando el coaching de la PNL, van aprendiendo este arte de llevar a un otro estos modelos. Y esos son 12 meses. ¿Por qué? Porque son 10 meses del máster y 2 meses más del modelado, que es cuando ustedes aprenden a modelar. Esto que explicó Sergio de poder modelar un experto, que es un trabajo de campo, que se hace en grupo y es como el trabajo final. Suena un poco raro, no sé si Se la te están escucha escuchando, no raro, se sí. escucha muy bien. ¿No se Ahí, escucha? ahí un poco distorsionado. Está bien, pero si querés sigo. Vamos, seguimos, Sergio. Bien, acá la información hoy está en todos lados, el tema es entrenarla. Por eso yo decimos, no seamos unos burros cargados de libros. ¿Sí? Nosotros le mandamos el material y la invitación, las clases son para practicar. Porque yo hice cursos que estaban muy buenos, con enlatados, pero el tema acá es practicar, ¿no? O sea, y la práctica acá hay un instructor
cada 10 personas, cada 12 personas, entramos todos a una sala principal, nos dividimos, generalmente los cursos son de 30, depende. Ahora en este momento hay más de 200 alumnos en la escuela, y lo que hacemos en cada curso es, entramos a una sala principal, explicamos un poquito para aquellos que por ahí no pudieron ver el material, para que vayan más o menos con un encuadre, y nos ponemos a practicar. Lo importante es practicar y estar de un lado y del otro del mostrador. O sea, guiar a uno y que ser guiado. Entonces, para que vean el impacto que tiene la herramienta, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No importa si más allá de que lo hagan acá con nosotros o donde sea, a mí me encantaría que estuvieran con nosotros. De todas maneras, fíjense esto, la PNL es práctica. Sí, por eso digo, no seamos unos burros cargados de libros, porque la información está lleno de cursos de todo tipo, pero es importante, las asociaciones piden eso. ¿Sí? Que haya práctica, que haya interacción, porque es la manera que a través de la experiencia hay impresión de la experiencia y vamos construyendo, digamos, una base inconsciente de habilidades y respuestas que se van a ir apilando en la medida que vayamos practicando. Entonces, eso es lo que a mí me interesa, que ustedes, tienen material pregrabado, después en las salas, cada clase se le manda el material de la clase, ¿sí? Hay que dedicarle, yo le calculo que a la semana hay que dedicarle, si le dedican media hora por día, si le dedican 5 horas, a nosotros nos interesa dar una formación seria, ¿sí? Yo soy medio hincha pelota porque, bueno, yo vengo soy soy bastante exigente conmigo, soy ingeniero, así que, bueno, me interesa que esto sea útil y que sea práctico. Así que esa es un poco el encuadre que le damos a esta formación. Y recuerden que ustedes van a aprender todo, programación neurolingüística, pero van a aprender de neurociencias, van a aprender otra escuela de psicología que es análisis transaccional, que es muy importante, ¿sí? Porque le va a dar una noción muy concreta, tiene mucho impacto. Son 3 clases, pero tiene mucho impacto, ¿sí? Y todo esto, acuérdense que está atravesado por la psicología positiva. Flor, no sé si querés aclarar algo más. A ver ahí. No, quizás preguntarles a ellos si tienen alguna duda, si quedó claro qué es la programación neurolingüística y qué es lo que proponemos nosotros. Si tienen preguntas, adelante. Yo creo que fuiste muy claro, Sergio, y diste un buen panorama. No sé si quieren preguntar algo a los chicos. Permiso, buenas noches. No, por mi lado, agradecer la presentación de Sergio, bueno, Florencia también, Matías y Fernanda, ¿no? También por ahí. Creo que por lo menos a mi persona le quedó bastante claro cómo viene este año. Así que bueno, seguramente nos vamos a ver en la sala. Qué bueno, Buenísimo. una cosa que Esperemos la... quiero aclarar, ahí está avalado por la AEAPRO, que es la Asociación Europea. Estos títulos están reconocidos por la Asociación Europea, que también tiene injerencia en Estados Unidos. Está avalado por la Universidad Tecnológica. Ustedes tienen, si los quieren, pueden hacerlo y no rendir. Los que vayan a certificar, tienen un aval de la Universidad Tecnológica Nacional, ¿sí? Con sede de Mar del Plata, de la Secretaría de Extensión Universitaria de Mar del Plata, donde yo durante muchos años di entrenamientos ahí. Sí, y tienen también el aval de la Red Latinoamericana de PNL, del cual yo soy uno de los miembros del nodo Axis, o sea, del nodo central, ¿no? Que es una de las asociaciones más importantes en habla hispana en todo lo que es programación neurolingüística, ¿sí? O sea, tiene esos 3 avales, ¿sí? Para que quienes les interesa el tema de los avales, ¿sí? Bueno, y algo importante también en nuestra escuela es que nos importa mucho quién está detrás de la pantalla y qué está pasando ahí mientras transitamos las herramientas. Y tenemos un sistema de mentorías donde hacemos un seguimiento muy cercano con el alumno. Y también es algo que es característico nuestro, por eso lo nombro, porque nuestros alumnos mismos lo nombran como algo que se distingue. Así que bueno, sepan que esa es la modalidad.
tenemos mucha cercanía y estamos. Es muy importante esto está diciendo, porque a veces en esta forma, uno, todos sabemos con la experiencia que uno puede atravesar la pantalla, ¿sí? Ya hay esta dimensión cuántica que nos propone Internet, ya uno puede atravesar. Sin embargo, el seguimiento se interesa, por eso hay un mentor, ¿sí? Que es el que tiene contacto semanal y va haciendo un seguimiento de cómo van sus procesos y al cual ustedes pueden recurrir por cualquier duda. Es importante eso, si no se vuelve como un poco impersonal, todo se puede llegar a volver un poquito impersonal. ¿Mm? Perdón, ¿qué tal? Sí. Sí, no, tengo dos preguntas. La primera ¿es todo virtual o hay alguna clase presencial en algún momento? Es todo online, la clase online es presencial. Vos estás en Sí. clase con tu profesor, pero es todo online. Claro, está bien, pero es a través de la computadora. Me refería a eso. Todo- Tenemos Bien. un nodo presencial en la ciudad de Mar del Plata. Ah, ok. Bien. Y la segunda es, yo soy bastante, diría de todo, nueva con todo esto, y la cuestión de salida laboral y qué repercusión tiene. ¿Hay algo de esto o es más terapia personal, digamos? ¿Le contestás vos o yo? Mira, hay mucho campo porque vos estás trabajando con algo que está en el sustrato de cualquier experiencia. Vos estás trabajando sobre los pilares de lo que es la experiencia humana. Con lo que vos aprendés, después obviamente va a tener que ser, es como cuando salís de la universidad, ¿no? Nosotros lo que te garantizamos es que cuando vos salgas del segundo año vas a poder hacer coaching. O sea, ¿qué es coaching? ¿Sí? Es el arte de acompañar a alguien a que con los recursos que ese alguien tiene y con aquellos que vos lo podés invitar a que tenga, logre aquello que se proponga. ¿Sí? Es el arte de acompañar a alguien para que por sí mismo logre aquello que se proponga. No es poca cosa, Ana, porque vos sabés que ayudar a acompañar a alguien que se dé cuenta qué es lo que quiere, es fantástico, porque lo conectás con el sentido del vida. Te responde la pregunta ¿para qué? Sobre todo. ¿Viste? Vas a aprender que hay diferentes niveles de procesos en nosotros. El para qué nos conecta con el sentido. El por qué nos conecta muchas veces con una porquería de respuesta, con justificación. El cómo con la estrategia. Y el cuándo y dónde con quién, ¿viste? Te ayuda para encarnar aquello que fue definido en el para qué. Y eso te ayuda a ser como coherente como persona. Y vas a poder ayudar a otras personas a que logren su propia coherencia personal. ¿Sí? Entonces sí vas a poder. Después, si vos tenés otra especialización, la podés llevar a tu área para ampliar, porque te vas a entrenar en metacapacidades. ¿Sí? Podés desarrollar, después podés empezar a desarrollar, vos fíjate, yo, como te dije, soy ingeniero, estudié computación científica y daba cursos de comunicación con lo que aprendí. Doy cursos de inteligencia emocional, doy cursos ahora estoy desarrollando un curso de psicología positiva con programación neurolingüística. ¿Querés hacer un curso? Algunos astrólogos dan cursos de astrología con programación neurolingüística. Lo puedes meter en cualquier área de tu vida. De hecho, puedes diseñar tus propios cursos. Le puedes dar capacitaciones y puedes atender a otras personas. ¿Sí? Y las dos cosas al mismo tiempo. En sí vas a certificar como coach una vez que termines el recorrido de la escuela. Entonces la salida laboral sería poder profesionalizarte como coach. Fíjate que en la escuela en este momento hay 11 instructores que se recibieron en la escuela, que dan entrenamientos, que hacen sus coaching, desarrollan sus seminarios. ¿Sí? Hoy esta parte de capacitación es un área que está muy, muy en demanda. Y sobre todo, ¿sabes qué sirve, Ana María? A mí me sirvió como para conocerme a mí mismo, para tener confianza en mí mismo. Eso sobre todo. Me empezó a cambiar mi autoconcepto, porque me di cuenta de que como que podía intervenir sobre mí mismo. Empecé a tener más confianza sobre mí mismo.
Y eso se irradia a cualquier área de tu vida. Entonces lo que hagas, más allá de lo que hagas, en cualquiera de tus roles, te vas a ver beneficiada con saber quién sos vos y cómo podés operar sobre vos. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Nada. Algo Muy que no sé bien. si mencionaron o no presté atención si lo mencionó Flor, es que tenemos doble turno, turno mañana y turno tarde. Y con la Ajá. posibilidad y la flexibilidad de que si se anotan en uno de los turnos y no pueden asistir, también pueden asistir al de la tarde. Y eventualmente cualquier cambio también pueden cambiar de turno. O sea, Ujú. tienen varias posibilidades para sumarse. Y nos encontramos una vez al año, ahora la semana que viene nos vamos a encontrar con 80 alumnos, ¿no? Más o menos, los 70, 80, ¿cuánto vienen? Nos vamos a Hasta ahora encontrar acá 70. en Mar del Plata. Una vez presencial nos vamos a encontrar, Ana. De muchos lugares, desde Uruguay, vienen desde lejos. Bien de lejos. Bien. ¿Quién más? ¿Alguna pregunta? Ujú. Bueno, muy bien. Creo que hay, por ahora, hay una promoción, en todo caso, para inscripción previa, ¿sí? En todo caso, se comunican ahí con Fernanda, ¿m? Y si quieren aprovechar esa promoción, bueno, comuníquense con ella, ¿sí? Bueno, chicos, un gusto, gracias por estar. A mí yo como digo y lo digo humildemente, ¿no? Estar con personas que están interesadas en intervenir sobre ustedes mismos es ese reconocimiento de darse cuenta, llegar a una instancia donde ustedes se dieron cuenta de que pueden influir sobre ustedes mismos y hacer cosas para su vida. No es poca cosa, ¿eh? No es poca cosa. Entonces, enhorabuena, que encontrarnos acá, coincidir en esa motivación, y si nosotros podemos acompañarlos en ese proceso compartiendo lo que nosotros sabemos, a nosotros amamos lo que hacemos, y lo hacemos desde ese lugar. Así que enhorabuena si lo hacen con nosotros. Muchas gracias. Gracias, Gracias. muchas Todos gracias. comuníquense por mensaje directo en Instagram o en el mensaje que dejó Fer a su teléfono, por las redes Perfecto. y se pueden comunicar con